Revelados 10 relatos aterradores de rancheros, historias de terror ocultas y prohibidas. En un pequeño pueblo rural de México, los días eran largos y soleados, pero las noches traían consigo un silencio espeso y aterrador. Juan, un campesino de 40 años, laboraba en la milpa con el sudor resbalando por su frente. Su dedicación a su esposa y sus 2 hijos era admirable, pero también un peso que lo oprimía cada día más. Era un hombre conocido por su bondad, pero esos murmullos inquietantes de una sombra que se asomaba cada vez más frecuentemente en el pueblo comenzaban a llenarlo de pavor. Una sombra oscura que, según decían, se alimentaba del miedo. Uno de esos días, al regresar de la milpa, se cruzó con doña Isabel, la anciana del pueblo que susurraban practicaba la hechicería. «No bajes la guardia, Juan», le advertía con sus ojos penetrantes. «Esa sombra no es solo un cuento. Se alimenta de almas vulnerables. Ten cuidado». Esas palabras lo acompañaron hasta la cama esa noche. Sus hijos, Carlos y Lucía, dormían plácidamente, sin saber que algo acechaba en la penumbra. Juan intentó desestimar la advertencia de doña Isabel, convencido de que eran solo supersticiones. Pero el silencio espeso de la noche lo sumía en inquietud. Días después, mientras trabajaba en un terreno alejado, su perro Sombra comenzó a ladrar frenéticamente. Al acercarse, Juan encontró un gallo desbrozado en el suelo. Un escalofrío recorrió su columna. Recordó las historias de niños desaparecidos llevados por esa sombra. Esa noche, cuando cenaban, Carlos mencionó a un nuevo amigo, el Susurro, que lo visitaba entre las sombras. Juan, entre preocupado y escéptico, desestimó el comentario, pensando que eran solo juegos de niño. El ambiente del pueblo se tornó cada vez más tenso. Los murmullos eran constantes, perros desaparecidos, luces extrañas en el cementerio, risas extrañas que retumbaban como ecos en la oscuridad. Ante la indiferencia de las autoridades, Juan sentía crecer la desconfianza en su corazón hacia sus propios vecinos. La impotencia lo envolvía cada vez más, y la ansiedad crecía con cada día que pasaba. Una noche, la inquietud lo mantuvo despierto. Un crujido en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Se asomó por la ventana y vio sombras danzando en su patio. El corazón le latía como un tambor. Se armó de valor y abrió la puerta lentamente. El frío penetrante de la noche lo envolvió. El silencio se hacía pesado, casi tangible. De repente, una risa infantil rompió la quietud. Era Carlos hablando con su amigo, el Susurro. Pero ahora había alguien más. Una figura oscura se alzaba al lado de su hijo. Juan sintió que el terror lo paralizaba. Su mente gritaba que debía proteger a su familia, pero el pánico lo mantenía inmóvil. La sombra se giró, y sus ojos reflejaron una oscuridad inhumana. Juan, con la respiración entrecortada, comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo desconocido antes de que su familia se convirtiera en la próxima víctima? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La figura oscura avanzó lentamente, deslizándose entre las sombras que parecían cobrar vida. Juan sintió cómo el sudor frío le empapaba la frente y la impotencia lo consumía. El silencio se tornó ensordecedor. La sombra extendió una mano hacia Carlos y en ese instante todo se detuvo. Podría enfrentarse a esta oscuridad que amenazaba con devorar a su familia,
¿O sería demasiado tarde para salvarlos a todos? La sombra se detuvo a pocos pasos de Carlos, como si le estuviera estudiando. Juan sentía que el corazón le palpitaba en la garganta, un eco ensordecedor que reverberaba en su mente. ¿Qué hacer? No había tiempo para pensar. Con un grito incontrolado, se lanzó hacia su hijo, pero la figura oscura, rápida como un rayo, se interpuso entre ellos. «¡Suéltalo!», gritó Juan, en un intento desesperado de arrebatar a Carlos de las garras de la sombra. El aire se volvió denso, como si las sombras a su alrededor lo atraparan, y de repente la risa infantil se tornó en un llanto desgarrador que resonó en la noche. El susurro dejó de ser un nombre extraño y se transformó en un espectro tangible al que Juan nunca había imaginado enfrentar. Como un instinto animal, Juan recordó las advertencias de doña Isabel. Su mente se llenó de imágenes de rituales, amuletos y palabras antiguas que rondaban sus oídos desde su infancia. Sin tiempo para dudar, recordó la cruz que su madre le había dado cuando era niño. Corrió hacia la sala, un parto frenético de terror y esperanza. Cada paso era un reto, y aún escuchaba la risa y el llanto mezclándose en una cacofonía ensordecedora. Mientras buscaba la cruz, el llanto de Carlos se desvanecía poco a poco, y el silencio comenzó a tragar todo. Una calma ominosa se apoderó de la casa. Juan encontró la cruz, desgastada, pero aún brillante bajo la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Con ella en mano, volvió al patio. Pero lo que vio lo paralizó. El susurro estaba más cerca de su hijo, la sombra envolviendo lentamente a Carlos. El entrecerrar de los ojos de la figura parecía burlarse de él. Algo en el aire cambió. La atmósfera se volvió densa, casi tangible, llena de un terror visceral que lo obligaba a retroceder. «En el nombre de Dios, aléjate de mi hijo», gritó Juan, levantando la cruz con ambas manos. La figura oscura se detuvo por un segundo. Luego, una risa profunda y gutural emanó de su ser, resonando en la noche como un eco de maldad. La sombra comenzó a distorsionarse, como si el aire se estuviera rompiendo. Carlos, con sus ojos llenos de miedo, miró a su padre. «Papá, ¿qué sucede?». La inocencia de su voz hizo que Juan sintiera un nudo en el estómago. Necesitaba actuar. La sombra se lanzó hacia Juan, estremeciendo el suelo bajo sus pies. Con un grito potente, Juan cerró los ojos y apretó la cruz contra su pecho. Visualizó las palabras que doña Isabel le había susurrado una noche. «La fe es un escudo». Cuando abrió los ojos, el patio brillaba con una luz cegadora. La sombra se detuvo, confundida. Era el momento crucial. Juan avanzó, el tesón ardiendo en su corazón. «Regresa de donde viniste». El grito salió con la fuerza de 1000 tormentas. Y justo cuando todo parecía sucumbir al silencio, un estremecimiento sacudió la noche. La sombra se debilitaría o se volvería más feroz. Las risas de los niños lejanos que antes sonaban tan lejanas, ahora se tornaron en ecos de alarmante desesperación, sumándose a la risa amenazante que había escuchado antes. Pero antes de que Juan pudiera apreciar la magnitud de su invocación, un estruendo resonó desde el fondo del cementerio colindante. Algo antiguo y poderoso parecía estar despertando. ¿Podría una simple cruz enfrentar la fuerza de esa oscuridad, o estaba realmente a punto de liberar un mal mucho mayor? La luz que emanaba de la cruz brillaba intensamente, pero no ahuyentaba la sombra. Al contrario, parecía absorberla, hacerse más fuerte con cada parpadeo de la débil iluminación. Juan sintió que sus manos temblaban. Un sudor frío recorría su frente. La risa burlona de el susurro reverberó de nuevo, ahora más cerca, más amenazante. «Carlos», murmuró, buscando a su hijo en la oscuridad. La figura oscura se retorcía, tomando forma, la silueta de un ser con extremidades alargadas y una cabeza desproporcionadamente grande. Juan parpadeó y en un breve instante sintió como si la criatura le hablaba directamente a su alma. «Tu amor no es suficiente», dijo la sombra, con una voz que parecía venir de todas partes a la vez, una voz que había conocido a través de sus miedos más oscuros.
Yo tomo lo que es mío. Juan apretó los dientes, aferrándose a la cruz con todas sus fuerzas. No te pertenece, aléjate de él, gritó, levantando la cruz con ambas manos, dispuesto a luchar con todo lo que tenía. La luz de la cruz parpadeó, pero el ser no retrocedió. En cambio comenzó a avanzar, sus ojos como brasas ardientes fijos en Carlos. El viento aullaba, un lamento que lastimaba los oídos de Juan. Los árboles del jardín comenzaron a crujir y las hojas se revuelven como si intentaran escapar de la presencia palpable de horror. Carlos, que había estado paralizado ante el espectáculo, se dejó caer al suelo, buscando refugio entre las sombras, y eso hizo que el corazón de Juan se detuviera. «No, cárceles del infierno, no», exclamó, y en un último intento dejó caer la cruz hacia el suelo. La vibración del impacto resonó por todo el patio, y de repente una oleada de energía recorrió el aire. La sombra vaciló, pero no se desvaneció. En cambio, algo más oscuro emergió de ella, un torbellino de maldad y desesperación que llenó el espacio. «Me alimentas con tu miedo y con el temor de tu hijo», sibiló la sombra, dibujando una mueca grotesca. Juan sintió la desesperación calar más hondo. Había realmente algo que pudiera hacer. Cada palabra era como un puñal efímero que desgarraba su corazón. «No puedes salvarlo, Juan», continuó el susurro mientras Carlos aullaba por la angustia. «El pacto ha sido sellado». Pero en medio de la tormenta de desesperación, la figura de doña Isabel, esa anciana sabia y misteriosa que había advertido a Juan sobre los peligros de lo desconocido, apareció en su mente. Sus palabras resonaban con fuerza. «El amor verdadero puede romper las ataduras del temor, pero solo si se revela la verdad». «¿Qué verdad?», se preguntó Juan en voz alta, milagrosamente consciente en medio del caos. «¿Qué verdad debo descubrir para liberarlo?». La sombra titubeó, por un instante, como si la interrogante hubiera hecho una hendidura en su malévola existencia. Pero no había tiempo. El aire se tensó, los murmullos de los niños se desvanecían, y el horror comenzaba a cobrar vida bajo sus pies, un clamor que clamaba por su hijo, por su valor, por su propia alma. Justo cuando la luz de la cruz había comenzado a oscurecerse, un rayo de luna brilló de lleno sobre el patio. Inesperadamente, la claridad iluminó el rostro de Carlos. La criatura hizo una pausa, y lo que Juan vio hizo que su sangre se congelara. Carlos estaba sonriendo. El monstruo se detuvo, la criatura acechando que un momento antes parecía invulnerable, ahora dudaba. La risa de Carlos resonó por encima del llanto, como si su inocencia estuviera desmantelando la oscuridad. Era posible que el niño tuviera la clave. Una revelación creció en el pecho de Juan. Su amor era su único poder, pero ¿podría un simple gesto de amor verdadero desafiar el susurro? Justo entonces, un grito desgarrador atravesó la noche desde el cementerio. ¡Ayuda! Todos los ojos se volvieron hacia la oscuridad, un eco que resonaba en las profundidades del horror. Juan sintió que el tiempo se detenía. La verdadera lucha apenas comenzaba, y la oscuridad estaba reclamando más que su hijo. ¿El cementerio tendría respuestas o solo más preguntas aterradoras? La luna brillaba con un brillo inusual, como si presenciara el horror que se desarrollaba. Juan miró a su alrededor, aturdido por la súbita interrupción del grito. «¿Qué fue eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. La sombra titilaba, casi como si estuviera evaluando la nueva fuente de miedo en la noche. Carlos, todavía en el suelo, miraba hacia el cementerio con ojos grandes y desorbitados. La risa que antes parecía tan inocente se desvaneció, dejando un eco de temor. «Papá, ¿escuchaste? Hay alguien allí», balbuceó, su voz temblando. El susurro se retorció, los ojos como carbones ardientes ahora centrados en el cementerio. «No te preocupes por ellos», sisió. «Ellos son solo sombras y ecos del pasado. Lo que buscan no te traerá paz, Juan». La voz se tornó agresiva, como un vendaval arrastrando todo lo que encontrara a su paso.
Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tendió la mano a Carlos, intentando alinearse con la luz de la cruz, cuyo brillo se debilitaba cada vez más. «Necesito que te levantes, hijo. No podemos quedarnos aquí. Hay algo más». Sus palabras se desvanecieron cuando un nuevo grito resonó, más fuerte esta vez, atravesando el aire como un cuchillo afilado. De repente, desde la penumbra del cementerio, emergió una figura. La anciana doña Isabel, la que había sido una guía, pero cuyo destino se había vuelto incierto. Su rostro lucía pálido, como si hubiera estado justo al borde de la muerte. «Juan, el amor es la clave, pero debes enfrentar el pasado», dijo con una voz quebrada, sus ojos sellados por una tristeza profunda. «¿Qué pasado?», preguntó Juan, la frustración y la desesperación apretando su pecho. El susurro parecía regocijarse, girando y bailando, como encantado por la confusión. «El pacto que sellaste», comenzó Isabel, pero sus palabras fueron interrumpidas por un susurro extendido que parecía salir de la misma tierra. «Tu dinero no será suficiente, Juan. La oscuridad que anhelas superar requiere un precio mucho más alto». Antes de que Juan pudiera procesar esto, Carlos se levantó, impulsado por un instinto desconocido. Con una valentía que lo sorprendió, se acercó a la vieja. ¿Es usted la respuesta?», preguntó, su voz clara a pesar del temor. «Tu luz, tu pureza», dijo Isabel, mirándolo fijamente. «Él se mueve en la oscuridad, pero tú puedes encender la luz. Pero debes encontrar la verdad de tu madre. Ella es la clave». El susurro se puso tenso, la forma oscura temblando con rabia. «Silencio», rugió, un rugido terrenal que provocó que el suelo temblara. «No les creas. Ellos buscan dividir lo que ya es mío». Juan miró a Carlos, el miedo y el amor mezclándose en su corazón. «El pasado de tu madre. Tal vez la verdad no era lo que pensaste». El sonido del viento arrastrando hojas se convertía en un susurro ancestral. «La verdad estalla en el silencio. Burla el temor». La sombra avanzó una vez más, su forma grotesca dibujándose contra la luna como una pesadilla ante sus ojos. Juan sintió que el tiempo se desvanecía. «No puedo perderte», dijo, apretando la mano de Carlos. «Papá», gritó su hijo. Las palabras parecían penetrar en la oscuridad, un grito de esperanza y desafío. Y, mientras la sombra, el susurro, se acercaba más, un destello de luz brotó del suelo, iluminando lo que parecía ser algo olvidado, un antiguo libro desgastado. La revelación sorprendió a Juan. «¿Qué es eso?», preguntó, apuntando al libro. Carlos, aún abrazado a su padre, lo vio primero. «¿Podría ser?». El susurro se retorció, alarmado. Los ojos rojos brillaban con furia, como si el simple brillo del libro le hiciera entender que su poder estaba en peligro. «No», vociferó, acercándose de nuevo. «Eso solo traerá más terror». Pero Juan ya había dado un paso hacia el libro, su corazón latiendo con fuerza, incapaz de resistirse a la atracción del poder oculto. Cuando finalmente sus dedos tocaron la cubierta desgastada, el aire se llenó de un sonido más que gutural, un eco que resonaba a través de los años. Las sombras comenzaron a gritar, la luna temblaba y las paredes del horror parecían cerrarse. «Hable, libro, dame la verdad», exclamó Juan, y el instante siguiente el cementerio vibró como nunca antes. Una revelación estaba por brotar. Sería el refugio o la condena final. La sombra, atrapada en el momento, parecía perder su forma, pero con una determinación peligrosa, todavía intentó alcanzar a Carlos. La lucha estaba lejos de terminar. ¿Podría realmente el pasado sostener la clave contra el susurro? El viento azotó, la oscuridad se abalanzó, y la verdad aguardaba, esperando revelarse entre susurros de dolor y promesas por cumplir. ¿Era este el final, o solo el inicio de un terror más profundo? La cubierta del libro crujió bajo la presión de los dedos de Juan. Un viento helado comenzó a soplar, como si la atmósfera misma se opusiera a lo que estaba a punto de suceder. El susurro se agitó, su forma envuelta en sombras,
amenazando en cada instante. «No toques eso, Juan», sisió con un eco aterrador. «Conocerás cosas que preferirías olvidar». Pero ya era demasiado tarde. Un destello de luz emergió del libro, dibujando patrones extraños en el suelo, como si las sombras mismas intentaran escapar de su resplandor. Juan sintió que el corazón le latía con fuerza, al tiempo que Carlos arrugaba su frente en un gesto de mezcla entre miedo y curiosidad. Al abrirse, el libro reveló páginas amarillentas, cubiertas de una escritura antigua y temblorosa. Las letras danzaban a la luz, pronunciando nombres y fechas que retumbaban como ecos en su mente. Juan, movido por la urgencia, comenzó a leer en voz alta. «Aquella noche, el sacrificio, todo se desatará. La sangre clama al cielo». De repente, un grito desgarrador resonó de entre las lápidas del cementerio. No era un simple eco, era un clamor de almas, una súplica que atravesaba la naturaleza misma. Juan se detuvo, sintiendo como el aire se volvía denso, pesado como plomo. «¿Qué es esto?», murmuró, incapaz de apartar la vista de las páginas. Carlos, aterrado, retrocedió un paso. «Papá, deberíamos irnos. Este lugar no es nuestro hogar». Su voz temblaba con la fragilidad de un niño que presiente el peligro. El susurro, satisfecho con el miedo en sus ojos, se acercó aún más. «No puedes escapar de lo que has despertado», dijo con una ría fría que helaba la sangre. El libro pareció responder al terror que llenaba el aire, vibrando de una forma casi palpable. Las voces del pasado buscan justicia, Juan. Continuó una página al pasar, mostrándole imágenes de antiguas ceremonias, rituales olvidados que parecían condensar el horror en un solo vistazo. Lo que lo liberó debe ser deshecho para que encuentres la paz. Las luces parpadeaban, la luna ocultándose tras nubes oscuras, como si la misma noche estuviera temerosa del destino que les aguardaba. No puedo enfrentar eso», se oyó a Juan murmurar, sintiendo que sus piernas flaqueaban. Pero entonces una palabra resonó con fuerza en su mente. «Madre». Las memorias de su infancia lo inundaron. Había algo de su madre que se había mantenido oculto, un secreto que no se había atrevido a desenterrar. Sabía que un sacrificio se esperaba de él. «¡Carlos!», gritó, pero la voz se desvaneció en la niebla que comenzaba a envolverlos, como un manto que los aislaba del mundo. «Tú eres la luz, mi hijo», continuó Juan, decidido a tomar el riesgo. «Debo desentrañar la verdad. Debo intentarlo». El susurro empezó a transformarse, su forma oscura retumbando con furia. «Te atreverás a perderlo todo por la verdad. Ellos no te darán la paz. Ellos quieren tu alma», advirtió con voz siniestra. Las sombras danzaban frenéticamente, como si sintieran el vertiginoso cambio de energía. Pero Carlos, con una mirada de firmeza que sorprendió a Juan, se acercó al libro. «Si ha de ser así, hagámoslo juntos». La valentía del niño hizo que el terror palpitara en los extremos de la piel de Juan, abriendo un nuevo camino de esperanza en aquella noche oscura. Juntos, mirando las páginas, encontraron una inscripción que iluminaba el secreto que podría cambiarlo todo. El amor verdadero se aferra a la luz, incluso en las sombras más densas. Juan sintió que un frío más profundo comenzaba a quitarle el aliento. La sombra del susurro podía atacar en cualquier momento. De repente, el libro estalló en una luz blanquecina, y todos a su alrededor comenzaron a gritar, las lápidas vibrando con una furia ancestral. ¿Podrían realmente enfrentar a sus demonios, o había desatado algo que no podrían controlar? Mientras la luz susurraba promesas de redención, Juan se dio cuenta de que el tiempo se agotaba. La luna estaba completamente oculta, y el cementerio parecía desplomarse a su alrededor. La lucha estaba a punto de comenzar, y la pregunta latía en su mente: ¿quién se llevaría la vida de los impuros esta vez? Entonces, una risa burlona resonó entre las sombras, y Juan comprendió que apenas era el comienzo de una batalla que había estado esperando desde mucho antes de que él llegara. ¿Qué verdad estaban a punto de descubrir, y qué precio les exigiría el susurro por esa revelación? La luz del libro continuaba brillando intensamente, desgarrando la oscuridad que lo rodeaba. Juan y Carlos se aferraban el uno al otro, atrapados entre la esperanza y el terror. Las sombras comenzaron a retorcerse, formando figuras espectrales que emergían de la penumbra.
susurrando secretos olvidados y lamentos de los que habían sido perdonados en el más allá. «¡Mira!», gritó Carlos, apuntando hacia una figura que apareció entre las lápidas. Tenía una apariencia conocida, pero su rostro estaba cubierto por un velo de niebla. Juan, con el corazón acelerado, trató de abrir la boca para preguntar, pero el sonido de su voz se desvaneció. Una mano invisible parecía asir su garganta, impidiendo que las palabras fluyeran. La figura avanzó, su forma etérea difuminándose entre las sombras. Juan llamó en un murmullo angustiante, «Coming back», para exigir lo que es mío. El eco de su voz resonó en el aire frío, y Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ese tono era familiar, un eco de su niñez que lo perseguía desde lo más profundo de su memoria. «¡Madre!», exclamó, de repente recordando su rostro, las dulces sonrisas que había perdido en el tiempo. «¿Eres tú?». Su voz sonó casi como un llanto, lleno de desesperación. Pero la figura solo se apartó un poco, revelando una imagen distorsionada, como si una sombra en sí misma luchara para liberarse. «Tu madre está atrapada en la misma red que tú, hijo», aclaró el susurro, burlándose, como si disfrutara de la desdicha. «La sangre llama a la sangre. Solo a través de tu sacrificio podrán reunirse». Juan sintió que las piezas del rompecabezas caían. Sus recuerdos infantiles, el toque nostálgico de su madre, todo estaba unido a este momento espeluznante en el cementerio. «No, no seré parte de esto», murmuró, dudando mientras la figura se desvanecía en el aire. «No dejaré que te hagan daño», añadió Carlos, apretando el brazo de su padre. «No entiendes, Carlos. Ellos buscan que elijas entre nosotros», dijo Juan, con la voz llena de dolor. Los gritos de las almas atrapadas se intensificaron, resonando en sus oídos como una sinfonía macabra. Una sensación de ahogo se apoderó de ellos, como si el aire fuera un veneno, y la tierra misma clamara por su alivio. La luz del libro parpadeaba, y las páginas continuaban volando. «Responde a la llamada, Juan. Alimenta a los impuros con el amor que te une a ella», insistió el susurro desde las profundidades de la oscuridad. «Madre, ¿qué debo hacer?», suplicó Juan, su voz rompiéndose entre el dolor. La figura volvió a surgir, esta vez más clara, su rostro una máscara de angustia y amor al mismo tiempo. «Dame tu luz, mi amor. Solo así podré liberarme», pidió, como si el precio de su redención fuera la vida de su hijo. Carlos, con un brillo determinado en los ojos, se interpuso entre Juan y la figura. «No, papá, no lo hagas», gritó, su pequeño cuerpo temblando en la oscuridad. «Hay otra forma». El duelo de emociones comenzó a desgastar a Juan, dividiéndolo entre la devoción hacia su madre y el amor hacia su hijo. La lucha crecía, desnudando sus más profundos temores. ¿Podría sacrificarlo todo por alguien que puede que ya no existiera? ¿O arriesgaría el futuro de su hijo por una esperanza incierta? En ese momento de indecisión, la risa burlona del susurro retumbó con más fuerza, como un eco ancestral. El amor verdadero es solo una luz débil en esta oscuridad. Elige o pierde a ambos, se burló, su voz resonando en la noche como un canto de sirenas. El libro comenzó a cerrar, su luz desvaneciéndose, y Juan comprendió que el tiempo se estaba agotando. La decisión debía ser tomada, y el precio a pagar era desconocido. ¿Qué pasaría si se quedara paralizado? La atmósfera se volvió tensa y las sombras comenzaban a acercarse con ansias. La pregunta palpable en el aire fue clara. ¿Qué elegiría Juan? ¿El amor por su madre o la vida de su hijo? Mientras el susurro se reía, como si disfrutara de la agonía de cada decisión, el corazón de Juan palpitaba más rápido. En algún lugar, el sacrificio ya había comenzado. Estaba apartando el horror que vendría por no actuar. Y entonces comprendió. El próximo grito sería el que sellaría su destino. La atmósfera era densa,
casi insoportable. Juan miró a Carlos, cuyos ojos estaban llenos de miedo y determinación. El susurro seguía retumbando en sus oídos, y la figura difusa de su madre flotaba ante ellos, llenando la noche con un aire de impotencia y desesperación. «Elige, Juan», decía la voz, burlonamente persuasiva. «Tu amor puede salvarla, o puede condenarte a ambos». Luchando por mantener la calma, Juan sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Las sombras danzaban inquietas, alzando sus brazos hacia él, como si quisieran atrapar su espíritu perdido. «No puedo elegir entre ustedes», gritó, desgarrando la frágil calma que los rodeaba. La figura de su madre se acercó aún más, dejando un rastro de niebla que pareció absorber la luz del libro. «Solo tu sacrificio podrá traer la luz que me libera. Hazlo, y la oscuridad se desvanecerá», susurró con dulzura inquietante, como un canto que prometía redención. Carlos, a su lado, sintió una explosión de pánico. «Papá, no lo hagas, no puede ser cierto». Las palabras del niño eran un faro de esperanza, pero también una fragorosa alarma que desgarraba el alma de Juan. «Carlos». Juan se sintió atrapado. La imagen de su madre contrastaba con la realidad desgarradora. ¿Qué pasaría si elijo no hacer nada? ¿Puedo realmente confiar en esta sombra? La oscuridad empezó a rodearlos cada vez más, como un océano de horror, apretando hasta hacer que la respiración de Carlos se volviera entrecortada. «¡Ayúdanos!», clamó el niño con voz temblorosa, sus pupilas casi perdiéndose en el negro profundo. De repente, un silbido sibilante rompió el silencio, una extensa risa enigmática que emanaba del mismo susurro. «Hola, pequeño. Sabes que si tu padre no actúa, tú serás el que pague el precio». Las palabras fueron como un cuchillo afilado, cortando el vínculo entre padre e hijo. Juan se giró rápidamente hacia la figura. «¿Cómo puedes decir eso? No le haré daño». Su voz era un hilo de desesperación. Pero en ese instante, la sombra de su madre se convirtió en una forma más opaca, un reflejo de lo que había sido. «No soy yo quien busca sangre, hijo. Es lo que tú decides lo que determinará nuestro destino. Hazlo y serás libre». «No». Carlos, sintiéndose cada vez más impotente, temblaba al ver a su padre dividido entre el amor y el sacrificio. «Debo protegerte. No puedes hacerlo». Juan cerró los ojos, intentando bloquear el eco del susurro que aún resonaba. Su corazón se debatía entre dos mundos. La luz del libro palpitaba. Cada latido vibrante parecía un llamado mandado desde el mismo abismo. La neblina se cerraba, devorando lo inmediato, lo tangible. «¿Qué tal si hay otra forma? Solo di su nombre y podríamos salvarnos», gritó Carlos. Su voz se elevó entre los ecos del cementerio, buscando una salida desesperada. La voz del susurro se tornó más clara, más urgente. «Ella no volverá a ti, Juan. Solo el sacrificio puede romper el ciclo. Pregúntate, ¿estás dispuesto a perderlo todo para recibir lo que nunca tuviste?» Tensiones explotaron en su interior. Juan comprendía que el tiempo se agotaba. El susurro era un eco sin fin. La voz de su madre se entrelazaba con su desesperada súplica. Y al mismo tiempo, Carlos era su ancla, su razón para luchar. Un silencio pesado se instaló, y él sintió que algo en su interior se desplomaba. «¿Qué tal si me niego? ¿Qué tal si todo esto es un juego?». Y en ese instante de duda aterradora, el libro brilló intensamente, como si respondiera a la tormenta de emociones que azotaba a Juan. Las páginas se abrieron en una explosión de luz brillante y titilante, mientras una sombra oscura se abalanzaba sobre ellos, lista para reclamar lo que pertenecía al polvo. La esencia misma de la vida en el cementerio parecía congregarse a su alrededor, y una figura se asomó del abismo. Era una imagen aterradora, algo que Juan jamás había visto, un ser carente de forma, una amalgama de angustia y terror. «Decide rápido, Juan», murmuró la aparición, mientras la luz del libro comenzaba a desvanecerse. «¿Vas a rendirte o pelearás incluso contra lo que te aguarda?» La atmósfera estaba cargada de presagio, y en el fondo de su ser, Juan supo que el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Qué camino elegiría? ¿Y a qué costo? Los ojos de Carlos miraban implorantes a través del velo de sombras, mientras el tiempo se desmoronaba. Sus corazones latían como uno solo. Una vez más, la luz del libro empezó a desaparecer, llevándose consigo una última oportunidad. La decisión ya no era solo suya, sino que podía llevar a su hijo al borde de lo irreversible. ¿Qué vendría después de esto?
La respuesta estaba aún oculta en la nebulosa oscuridad que los acechaba. El susurro se tornó más fuerte, un crescendo de caos que resonaba en cada rincón del cementerio. Juan sintió que su mente luchaba por aferrarse a la razón, pero cada palabra lo empujaba más hacia el abismo de la desesperación. La figura oscura que emergía del fondo parecía cobrar vida, deformándose en formas sospechosas que destilaban un terror palpable. «Debes decidir, Juan», insistió el ser informes, con una voz que resonaba cual eco de pesadilla. «La vida de uno puede salvar al otro, o ambos caerán en la oscuridad eterna». Carlos temblaba al lado de su padre. El frío del suelo helado se sentía cada vez más presente en su piel. «Papá, escúchame», suplicó el niño. «Podemos salir de esta. No les des el poder de decidir por nosotros». Juan sintió un repentino alivio en las palabras de su hijo. «Carlos, ¿pero cómo? ¿Qué saben de la verdad? Esto no puede ser real». La duda lo envolvió de nuevo, mientras su madre flotaba pálida y fragmentaria ante él. «Son solo sombras, Juan. No les des tu energía. Confía en lo que sientes. Yo estoy aquí, siempre». Su voz era un susurro de esperanza, pero también estaba teñida de un miedo profundo. La sombra frente a ellos pareció crecer, alimentándose de las emociones desgarradoras que ardían en el ambiente. «La verdad y la esperanza son ilusiones, Juan. La desesperanza es lo que verdaderamente reina aquí». Su risa resonó en el aire, un sonido que helaría la sangre de cualquiera. «Cállate», gritó Juan, cerrando los ojos de nuevo y tratando de visualizar una salida. «Carlos, jamás voy a permitir que esto conquiste nuestras vidas. No importa lo que diga». Mientras la luz del libro demoraba su extinguimiento, Juan recordó un antiguo ritual que había escuchado de niño. «Si es un sacrificio lo que ellos quieren, quizás deberíamos cambiar las reglas». Sus pensamientos se apretaban, como si una revelación surgiría de las profundidades de su ser. «¿Qué estás pensando?», preguntó Carlos, su voz entrecortada y asustada. Juan lo miró, su mirada decidida. «Si hablan de sacrificio, quizás podamos darle a esta sombra lo que le pertenece, no algo así como nuestra vida, sino algo más valioso». La figura oscura se abalanzó hacia ellos como un depredador acechando a su presa. «Nunca te liberarás apuntando hacia el peligro, Juan. Rinde tu voluntad y serás salvado. No te atrevas a hablarme así. No te temo», respondió el padre con más firmeza de lo que sentía. El miedo lo invadía, pero al mismo tiempo había una chispa de rebeldía. Tomando la mano de Carlos, Juan sintió la conexión que compartían. «Confía en mí. Vamos a romper este ciclo maldito», dijo, y sin pensar más, levantó el libro brillante. Las páginas comenzaron a girar frenéticamente, como si intentaran despegarse del pasado. «¡Lo haré! ¡Lo haré!», clamó, sintiendo una ola de poder partir de sus entrañas. De repente, la oscuridad frente a ellos se convulsionó, la figura se deformó, gritos desesperados emergieron de su falsa forma. Juan, aferrado a la luz, extendió su mano hacia la esencia oscura. «Si hay alguien, algo aquí que ha sido olvidado, dejo ir este poder. Tómatelo». Carlos le miró, los ojos llenos de asombro y terror, pero también de una chispa de esperanzas. «Papá, ¿qué estás haciendo?». «Rompiendo el ciclo, hijo. Esto tiene que parar». La luz del libro se intensificó. Cada palabra resonaba con eco por todo el cementerio. La sombra empezó a veltar, una mezcla de dolor y furia indescriptible. Juan sintió que el suelo temblaba, que algo profundo se movía bajo ellos. La luz absorbió todo, el susurro se desvanecía, pero el precio sería revelado pronto. Un crujido ensordecedor resonó, y antes de que pudieran comprender lo que sucedía, una grieta se abrió en la tierra.
una oscuridad profunda como el mismo abismo. Con el libro aún iluminado, la sombra se resistió, pero sus gritos se extinguieron en un instante. «¿Qué hemos hecho?», murmuró Carlos, sus ojos llenos de miedo ante la grieta que devoraba lo que había alrededor. «Nos hemos liberado». «No», contestó Juan, su voz quebrada, mientras el terror se multiplicaba en su pecho. «Pero, ¿a qué costo?». De pronto, ruidos extraños comenzaron a emanar del abismo, ecos de almas perdidas, una marea de gritos sepulcrales. La grieta se expandió y el viento frío sopló con veneno, llevando consigo la fragancia de lo desconocido. Las sombras que lo rodeaban se mezclaron con el eco de esas almas, creando un abismo más aterrador que el que tenían frente a ellos. «Esto apenas comienza», susurró la sombra restante, antes de desaparecer del campo de visión de Juan y Carlos. La luz del libro titilante se volvió errática, y Juan sintió que la realidad a su alrededor cambiaba. Algo maligno había despertado, y ellos estaban en el ojo del huracán. «¿Qué significa esto? ¿A dónde hemos llevado todo esto?». La voz de Carlos temblaba, y Juan sintió que una respuesta oscura se acercaba tras ellos. Y así, entre gritos y lamentos, el suelo se sacudía, mientras la figura sombría que habían creído derrotar parecía resurgir, intentando reclamar lo que nunca debió haber pertenecido a ellos. El horror no había hecho más que comenzar. Podrían sobrevivir a lo que desataron. La respuesta se escondía en la oscuridad que ahora conformaba su mundo, y no había camino de regreso. La grieta se expandía, y el aire se llenaba de un hedor que recordaba a la muerte misma. Juan sintió que su corazón latía con más fuerza. Sus manos temblaban mientras sostenía el libro que emanaba luz, como si fuera un faro en medio de la oscuridad. Carlos, a su lado, estaba pálido, con los ojos desorbitados. «Papá, ¿qué haremos ahora?», preguntó el niño, su voz apenas un susurro, temerosa de atraer la atención de lo que se escondía en la profundidad de la grieta. «No lo sé, hijo, no lo sé», respondió Juan, sintiendo que la desesperación comenzaba a calar hondo en su ser. De pronto, un murmullo comenzó a elevarse desde el abismo, palabras incomprensibles que se entrelazaban en un canto macabro. Cada sílaba parecía morder la piel, reverberando en sus oídos como un zumbido insidioso. «Escúchame», dijo Juan, intentando mantener la voz firme. «Debemos salir de aquí y averiguar cómo detener esto. No podemos dejar que nos atrape». Pero mientras hablaba, la figura oscura que habían creído haber desterrado comenzó a resurgir lentamente de la grieta. Se contorsionaba, sus formas eran líquidas, fluctuando entre lo humano y lo monstruoso, provocándole náuseas a Juan. La figura sonrió, una mueca que mostraba más dientes de los que debería tener un ser viviente. «Ustedes han despertado lo que estaba dormido, aquello que no debía ser molestado. La vida ni la muerte no tienen significado aquí». Su voz resonaba como un eco lejano, helando la sangre de cualquier mortal. «No te creo», gritó Juan, apretando el libro con más fuerza. «Tú no nos controlas, no tenemos miedo». «¿Miedo? ¿Eso es lo que crees?», retó la criatura, acercándose. La luz del libro proyectaba sombras danzantes sobre la tumba, como si los espíritus atrapados en el lugar se burlaran de su intento de resistencia. «El verdadero miedo es lo que ustedes han desatado. Cada Halloween, cada Día de Muertos, la línea entre este mundo y el otro se debilita. Y ahora han hecho que se rompa». Carlos, a su lado, se estremeció. «Papá, tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos aquí». Su mirada estaba fija en la grieta, donde las almas comenzaban a salir como si fueran corrientes de humo negro. Juan se dio cuenta de que toda su vida había lidiado con fantasmas, pero nunca de esta forma. «Carlos, escúchame», dijo rápidamente. «Si estas almas fueron olvidadas, quizás hay algo que podamos hacer para ayudarlas y devolver el equilibrio». La criatura se rió, un sonido desgarrador que reverberó en el aire. «¿Es eso lo que piensas? Puedes intentar, pero su sufrimiento es un manjar para mí. Cada intento por liberarlas te hundirá más en la perdición, y no hay vuelta atrás».
¿Y qué tal si te damos lo que has deseado?, sugirió Juan, sintiendo que el miedo y la desesperación comenzaban a fusionarse con la determinación. ¿Qué pasaría si te entregamos lo que nos queda? La risa de la criatura se convirtió en un gemido. No saben lo que proponen. Este mundo es solo el comienzo. Pero su desesperación, eso lo quiero. Harían lo que sea para salvar sus almas. Los ojos de Juan ardían en una mezcla de rabia y miedo, pero por un momento vislumbró una esperanza. Sí, lo haríamos. ¿Qué necesitas a cambio? En ese instante, el abismo pareció latir, como si lo que había debajo de la tierra también respirara. La criatura se inclinó hacia adelante, su forma distorsionándose aún más. Dame tu luz, la luz de tu deseo más profundo. Tan solo un sacrificio, y podría salvar lo que queda de tu hijo, o un alma más, y quizás tendrías otra oportunidad. La tentación invadió a Juan, un eco familiar de sacrificios pasados. El reloj sonaba en su mente, marcando el curso de su vida de forma cruel. Carlos, ¿qué harías tú? El niño lo miró con ojos llenos de miedo, entrelazando sus dedos con los de su padre. «Papá, no podemos hacer eso. No debemos caer en su trampa». «Pero no tengo otra opción», gritó Juan, sintiendo que el caos se apoderaba de su mente. «Quizás así podríamos encontrarlos, a los que hemos perdido». De repente, la grieta comenzó a expeler más niebla y las sombras se arremolinaban, creando figuras de rostros angustiados, gritando en un tormento interminable. Las voces se hicieron más fuertes, resonando en el aire denso y frío. «¿Estás dispuesto a sacrificarlo? Es lo que el horror solicita. Es el precio de la salvación». La criatura insistía, sus ojos brillando con un hambre voraz. «Es una trampa», murmuró Carlos, atrapando la mirada de su padre. «Debemos resistir, no podemos dejar que nos use de esta manera». El dilema que Juan enfrentaba se tornó aterrador. ¿Qué haría para salvar a su hijo? En ese instante se dio cuenta de que el mal no se alimentaría de su desesperación. Debía encontrar otra forma de romper el ciclo sin perder su humanidad o la vida de Carlos. Y mientras la criatura se acercaba, el tiempo parecía detenerse, con el destino de ambos pendiendo de un hilo. La lucha por sus vidas se estaba desatando, y, en lo más profundo de la tierra, un ejército de almas perdidas clamaba por ayuda. «Carlos, tú eres la clave. Debes despertar su luz. Eres más que esto», Juan dijo, la esperanza volviendo a inflar su pecho. La sombra se detuvo, observando al niño con una intensa expectativa. Una verdad oscura comenzaba a revelarse. ¿Podría el sacrificio del amor inocente encender el camino hacia la salvación? Pero la respuesta estaba oculta, en lo más profundo del horror que se acercaba a ellos. Y mientras la oscuridad avanzaba, una nueva voz resonó en sus mentes. La elección aún no ha sido hecha. La grieta se expandía, el aire se volvía irrespirable, y cada latido de sus corazones parecía sincronizarse con la pulsación del abismo. Juan sintió que el horror lo arrastraba, pero en medio de la oscuridad, la luz de su hijo lo guiaba. Carlos, tembloroso, buscaba la mirada de su padre, y en ese instante Juan se dio cuenta de que el verdadero poder no residía en el sacrificio, sino en el amor inquebrantable que compartían. «Carlos, eres mi luz», dijo, tembloroso, mientras las figuras del pasado seguían resonando a su alrededor. El susurro había bajado la guardia, alimentándose de su desesperación, pero el fuego en los ojos de su hijo le trajo a la mente un recuerdo profundo, la risa de un niño y la calidez de un abrazo protector. «No, yo no he venido a sacrificarte», murmuró con fuerza, dejando que una oleada de determinación lo envolviera. «Nosotros no somos un sacrificio, somos aquellos que buscamos romper la cadena de dolor, y si el amor es la clave, entonces juntos enfrentaremos esta oscuridad».
Carlos asintió, su espíritu encendido con la confianza en su padre. Sí, vamos a mostrarle que somos más fuertes que sus miedos. La criatura, sorprendida ante la revelación de fuerza entre padre e hijo, se detuvo momentáneamente. Quizás no había anticipado tal unión. La luz del libro comenzó a brillar más intensamente, y en un acto reflejo, Juan levantó la cruz que había guardado contra su pecho, empapada con la luz del amor que habían cultivado durante años. En nombre de la luz que llevamos dentro, retírate, gritó, empoderado. La voz retumbó en la oscuridad, y, como si las palabras fueran un mantra sagrado, los ecos de los lamentos comenzaron a desvanecerse ante la fuerza de su unión. La sombra se contorsionó, su forma retorciéndose en la luz creciente. No dejáis que tome lo que me pertenece. ¿No sabéis que los lazos de la sangre serían tu perdición? La criatura gritó, pero sus palabras no llevaban el mismo peso. Juan continuó, tus cadenas no tienen poder aquí. La luz del amor jamás se extinguirá. Carlos, ven a mí. El niño corrió junto a su padre, tomándole la mano con fuerza, mientras el poder de la luz estallaba hacia afuera. El amor verdadero se aferra a la luz, gritó Carlos con toda su fuerza. Y, como si el universo respondiera, un rayo de luz pura brotó del libro. Se unió a la cruz, y la atmósfera estalló en una brillante luminiscencia que desmanteló las sombras que intentaban atraparlos. La criatura gritó, su voz resonando en un lamento desgarrador, mientras el resplandor los envolvía. Cada destello de luz parecía limpiar el aire, desterrando las almas atrapadas en el dolor y devolviéndolas a su paz. Las figuras borrosas que antes parecían amenazadoras, ahora se desvanecían, aliviadas en el retorno a la tranquilidad. Sintiendo que la pelea se intensificaba, Juan tomó la cruz con una convicción renovada. Esto no se terminará hasta que todos sean libres. Nuestro sacrificio será su paz, pero no a expensas de nuestro amor. La sombra gritó, una mezcla de rabia y desesperación, cuando la luz alcanzó su punto culminante. Las corrientes oscuras intentaban llevarlos, pero el vínculo entre padre e hijo mantenía la luz firme. No nos llevas contigo, gritaron juntos. Un instante antes del gran final, un último resplandor de luz separó la oscuridad, como si rompiera las cadenas del susurro para siempre. Y entonces, todo se desvaneció en una explosión de luz brillante. El abismo se cerró, y el aire a su alrededor se tornó nítido, fresco. Juntos, Juan y Carlos se encontraban de pie, en su patio, sintiendo el suave roce del viento alrededor de ellos, como un abrazo de libertad. La sombra había sido desterrada, y con ella los recuerdos dolorosos, pero una nueva paz se cultivaba. Juan miró a su hijo y sonrió, sintiendo que el terror que enfrentaron solo había reforzado un vínculo que jamás podría romperse. Lo logramos, hijo. Nunca perderemos nuestro camino hacia la luz, pronunció, mientras un nuevo amanecer se asomaba en el horizonte. Carlos sonrió con un brillo de esperanza en sus ojos, y los dos se abrazaron con fuerza. La vida florecía nuevamente en su corazón, y sabían que siempre llevarían la luz del amor dentro, incluso en los momentos más oscuros. Al mirar hacia el horizonte, Juan sintió que cada día sería una nueva batalla, pero nunca estará solo. Juntos enfrentarían cualquier sombra que se atreviera a volver. Y mientras la mañana lucía en lo alto, se sintieron renovados, sabiendo que aunque el terror había sido real, también lo era la esperanza. No dejes que esta historia se quede contigo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón del like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.